Iglesia Cristiana Celular Misionera. Presencia hoy vendrá, el mundo está seco y necesita tu amor y esperanza que da vida. Danos tus ojos para ver que un otro irá. Aviva hoy nuestro corazón, trae Dios tu lluvia, cambia nuestras vidas, cantamos. Los ciegos ellos verán, el mundo está seco y necesita tu amor y esperanza que da vida. Danos tus ojos para ver que el mundo te oirá. Aviva hoy nuestro corazón, trae Dios tu lluvia, cambia nuestras vidas, cantamos. Manda el fuego, Dios, manda el fuego, Dios, llénanos, llénanos. Manda el fuego, Dios, manda el fuego, Dios, llénanos, llénanos. Nuestro corazón, trae Dios tu lluvia, cambia nuestras vidas, cantamos. Oh, 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 oh. Aviva hoy nuestro corazón, trae Dios tu lluvia, cambia nuestras vidas, cantamos. Oh, oh, aviva el fuego. De mi corazón a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar.
entregaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí Escuchemos la palabra del Señor. Hola iglesia, ¿cómo están? Qué bendición es empezar este primer día de la semana adorándole, glorificando su nombre. Vivimos para amarle, vivimos para adorarle, vivimos para celebrar su nombre. Un día como hoy no es un servicio cualquiera, es una celebración al nombre de nuestro Rey, al nombre de nuestro Padre Celestial, al nombre de Cristo, al nombre del Espíritu Santo. Vamos a administrar su corazón, prepare su corazón para lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Les invito a ir al libro de Hechos, el capítulo 2, versículo 29 hasta el versículo 40. Si usted no lo tiene ahí a la mano, su Biblia, en la pantalla va a aparecer. Hechos capítulo 2, versículo 29 hasta el versículo 40. En la medida que vamos avanzando, vamos a ir poniendo en pantalla los versículos que vamos a compartir. Y el tema que hoy vamos a ver
tiene que ver con razones de que Jesús es el ungido. Razones de que Jesús es el ungido. Muchos supuestos salvadores del mundo han aparecido a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de la historia, de los tiempos, se han levantado muchos mesías, muchos cristos, muchas personas que dicen ser la solución al mundo, la situación, al corazón de los hombres, a la condición de los hombres, a la tragedia que hay en los hombres, pero ninguno ha tenido la legitimidad como la persona de Jesús, para lo cual en este pasaje se da testimonio de su legitimidad como el Mesías en el hebreo, como Cristo en el griego. Ambos tienen la misma definición: el ungido, el señalado, el santificado por Dios, el Salvador, tal como le encontramos aquí en este pasaje de Hechos 2, dando testimonio el apóstol Pedro. Entonces, vamos a ver cuáles son las razones por las que Jesús es el Mesías, por las que Jesús es el Cristo, es el Salvador, es el señalado, es el santificado. Vamos a ver 4 razones por las que Jesús es el Mesías. En primer lugar, el versículo 29 y el versículo 30 de Hechos 2 dice así: varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había, que su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Y ahí está la primera razón por qué Jesús es el ungido, por qué Jesús es el Cristo, por qué Jesús es el Mesías. Y es porque fue profetizado en las Escrituras. ¿Por qué Jesús es el ungido? Porque fue profetizado en las Escrituras. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué fue profetizado en las Escrituras? Para los judíos era importante asegurarse de la legitimidad del Mesías, porque no podían confiar en nadie más que no fuera el Mesías. Por eso que los apóstoles se esmeraron en demostrar que Jesús era el Mesías, el ungido, el señalado por Dios, el santificado, el Salvador. Y también lo vemos en el caso del apóstol Pablo, en sus viajes de misioneros, en demostrar que Jesús es el Mesías. Y aquí, en este pasaje, vemos cómo los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo y las Escrituras, se enfocaron en convencer a las personas, a las multitudes, que Jesús que predicaba, el Jesús que predicaba era el Mesías, era el ungido, era el señalado. Ahora nosotros no somos judíos, pero igualmente nos interesa saber que, digamos, que todas las cosas tienen que tener legitimidad, ¿no? Aquí nosotros, por ejemplo, aceptamos la Iglesia de Cristo, aceptamos el Antiguo Testamento como la revelación de Dios para todo el mundo. Aceptamos que el Antiguo Testamento, Dios ha provisto lo que iba a ser. Y por eso que lo que hoy vemos en la historia, lo que hoy ocurre en la historia, para nosotros no es sorpresa, sino lo tenemos claro porque Dios lo ha programado así. Entonces, cuando uno, digamos, hace las cosas, digamos, de manera estadística, significa que tiene una visión clara de lo que quiere. Y aquí en este pasaje, Dios no puede ser menos, ¿no? Dios, al habernos creado, a nosotros los seres humanos, con una mente racional, es para que sepamos las cosas que nos ha dicho. Entonces, no hay ningún hombre que se haya proyectado a tanta distancia. Eso solamente lo puede hacer alguien que trasciende en el tiempo, y ese es Dios. Y Dios nos ha dicho que el Mesías es el ungido, es el señalado, es el Salvador del mundo, es la solución para esta humanidad. Algunos tienen una visión más amplia y podemos mirar más allá, como Abraham, por ejemplo. Abraham tuvo esa capacidad porque Dios le habló, y por eso que él compró
¿Se acuerdan? Compró la cueva de Macpela porque sabía que allí se iba a reunir con su pueblo, se iba a reunir con su descendencia. Por eso es importante, nosotros los hombres, por lo común, planificamos nuestra vida humana, solamente para nuestra existencia, pero no vamos más allá. Pero Dios, que es el autor de toda la historia, nos proyecta de todo lo que va a ser a través de las Escrituras. Por eso que las Escrituras allí podemos conocer toda nuestra historia de la humanidad, nuestro pasado, presente y futuro. No necesitamos de más. Y entre ellos, la Escritura nos habla acerca de la venida del Mesías. Eso significa que la venida del Mesías tenía que estar fundamentada, y aquí vemos que los apóstoles están dando las evidencias que Jesús es el Mesías indiscutible. Por eso que la palabra Mesías significa el escogido, el señalado por Dios. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos salvadores. A nosotros también el Señor nos ha ungido, ¿no? A la iglesia Dios nos ha ungido, nos ha señalado para cumplir los buenos propósitos de Dios, los propósitos salvadores del Señor, las buenas noticias. Y aquí vemos que el Cristo que está prometido en las Escrituras justamente es el señalado por Dios, el prometido a David, como dice 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12, ¿no? Eso significa que el que no conoce a Jesús por las Escrituras se puede decepcionar porque no conoce las promesas que hablan del Mesías. Por eso que el mundo se decepciona, porque busca sus dioses, busca sus supuestos señores, busca sus supuestas mesías, y todos decepcionan. ¿Y por qué? Porque no hay nadie como el Mesías de la Biblia. No hay nadie como el ungido señalado por Dios, Cristo. No hay nadie como el Señor y Salvador, Jesucristo. Y por eso que mientras usted confíe en los dioses de este mundo, mientras usted confíe en los medios de este mundo, siempre le van a decepcionar. Y hoy lo vemos, que el ser humano, de manera equivocada, a través de la religión, a través de la ciencia, a través de las ideologías, a través de todos los mecanismos que vemos en este mundo, trata de buscar, un Mesías para su vida, un Salvador para su vida, pero lo único que encuentra es decepción. Pero no encuentra la respuesta, porque el único y verdadero Mesías está señalado en las Escrituras. Por eso que yo le pregunto, ¿usted conoce al Jesús de las Escrituras? ¿No? ¿O conoce al Jesús de la religión, al Jesús de la tradición, al Jesús de sus padres, al Jesús de su pueblo, de su cultura, al Jesús de la tecnología, al Jesús de la ciencia, al Jesús del sistema de hoy de vida? Usted conoce, todos esos Jesuses le van a decepcionar, pero el Jesús de las Escrituras, a Él hará una obra nueva en su vida, ¿no? Es importante eso. En primer lugar, la primera razón por qué de que Jesús es el Mesías es porque está fundamentado en las Escrituras. En segundo lugar, el versículo 31 y el versículo 32 dice así: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de la cual todos nosotros somos testigos. Y ahí está la segunda razón de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el ungido, de que Jesús es el señalado por Dios, y es porque fue resucitado por Dios. ¿Por qué Jesús es el Mesías? Porque fue resucitado por Dios. Mire, y esto es importante porque en el Nuevo Testamento encontramos suficientes pruebas de la resurrección de Cristo. Su resurrección es un acontecimiento, es un hecho histórico que se fundamenta justamente en el testimonio de las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 13 en adelante. La primera evidencia que confirma este hecho es que la tumba está vacía, gloria a Dios. Está vacía después de su resurrección.
Mateo 28:6, Marcos 16:6, Lucas 24:6 y 12, Juan 22:5-8. Son evidencias, las escrituras nos señalan que Jesús ha resucitado. Y miren, la realidad del sepulcro vacío justamente queda confirmada con los relatos de las apariciones de Cristo en su propio cuerpo después de la resurrección. Las apariciones que tuvo después de la resurrección que vemos en los evangelios es una evidencia, es una señal de que Jesús se resucitó. Y por eso que las razones más importantes, por ejemplo, para la resurrección de Cristo, miren, podríamos señalar varias, pero una de ellas, primero, ¿cuáles son las razones de la resurrección de Cristo? Primero, Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. Segundo, resucitó para dar cumplimiento a ese pacto divino. Tercero, resucitó para ser el dador de la vida resucitada. Cuarto, resucitó para que Él sea la fuente del poder de la resurrección. 5. Resucitó para ser la cabeza sobre la iglesia. 6. Resucitó para que nuestra justificación sea cumplida. Y resucitó para ser la primicia de la resurrección. Entonces la significación de la resurrección de Cristo es grandiosa y está fundamentada para la fe cristiana. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, tenemos la convicción de la resurrección de Cristo. Él resucitó, Él vive, Él reina por los siglos de los siglos. Y como Él vive y como Él reina, Él sigue obrando, Él sigue moviéndose, Él sigue operando en las vidas, en los matrimonios, en las cosas que pueden estar trayéndote necesidad, tragedia, circunstancias, en los gigantes que se hayan podido levantar en tu vida. Él vive y reina y Él está listo para intervenir. Solo tienes que buscarle, solo tienes que venir a Él y reconocerlo como Señor, y Él estará allí obrando maravillosamente en tu vida, en tu familia. Por eso que la resurrección es una prueba de la divinidad de Jesucristo. La resurrección de Cristo pone en evidencia que Él era el verdadero Hijo de Dios. Romanos 1:4. Además, la resurrección de Cristo significa una gran victoria sobre el pecado, una gran victoria sobre la muerte. Mire, lo más importante de la resurrección de Cristo es que por su resurrección somos justificados. Qué lindo. Eso lo declaró Pablo, donde cuando dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. ¿Eso qué quiere decir? Que gracias a su resurrección, nuestros pecados ahora han sido perdonados. ¿Por qué? Porque cuando Él se levantó, Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció al diablo, Él venció nuestras dolencias, Él venció todo. ¿Y eso qué significa? Que como Él venció, entonces ahora nosotros somos libres de las ataduras, libres de la maldición, libres del pecado, gracias a la resurrección de Cristo. La Biblia dice que resucitó al tercer día de la muerte, que la muerte no pudo retenerlo. La Biblia dice que salió vencedor, y Él, Jesucristo, ha demostrado que ha sido la muerte vencida. Por eso que eres el Cristo, por eso que eres el ungido, por eso que eres el señalado por Dios, por eso que eres el Salvador. Yo te pregunto, ¿quién se ha levantado? ¿Quién ha resucitado? Nadie ha resucitado, solamente Él resucitó con poder. Las profecías también contemplan esta realidad de que el Mesías iba a ser alguien que iba a vivir para siempre. Por eso que esto le otorga una categoría muy especial. Esto no puede tenerlo un ser humano. Esto habla de una persona preexistente, habla de una persona que no tiene principio, que no es mortal, habla de aquel que es el alfa y el omega, habla de aquel que es el verbo de Dios, habla de aquel que es Dios. Cristo es Dios, y por eso que Él resucitó. Y las evidencias de su resurrección son sus ojos, sus manos. La Biblia habla que los apóstoles dieron testimonio, diciendo, nosotros somos testigos.
El apóstol Juan dice, nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos palpado con nuestras manos. Y ahí está, evidenciando que ha resucitado. Por eso que el Nuevo Testamento se esmera en dar testimonio justamente de la muerte, de la sepultura y también de la resurrección. ¿Por qué? Porque justamente las filosofías, el sistema de este mundo, la razón de este mundo hoy, por ejemplo, vemos cómo en las universidades, en los colegios, en las naciones, cómo hoy gobierna, cómo hoy impera la razón, la diosa de la razón. Lo vemos en las instituciones donde descartan, donde quieren descartar y están descartando la palabra de Dios, donde ellos son los que dicen qué es verdad y qué no es verdad. Ellos son los que dicen que tenemos que hacer a través de las situaciones, como por ejemplo ahora hemos tenido en estos últimos tiempos esta pandemia. Ellos nos decían qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer y todo eso. Por eso que el propósito principal de que Jesús resucitó es que Él ha recuperado el control y el dominio de toda la creación. Eso significa que lo que usted perdió, lo que yo perdí, lo que el hombre perdió, por su desobediencia, por su rebelión, lo que el hombre le entregó al imperio, al diablo y a todos sus demonios y a la muerte, lo que el hombre le entregó, entonces Jesucristo lo ha recuperado. Y como Él lo ha recuperado, entonces allí se acabó el imperio del diablo, el imperio de la muerte. Por eso que de aquí para adelante, entonces todo está recuperado, todo está restaurado. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él resucitó, porque Él se levantó, porque solo Jesús volvió a la vida para nunca más morir. Por eso que para cerrar este punto, la resurrección de Cristo nos garantizó que estamos absueltos de todo pecado. Usted nunca jamás morirá, porque Cristo ha absuelto de todo pecado. Por eso que Jesús es el único que puede salvar. Nadie más puede salvar, porque solamente Él ha resucitado. Y hoy ponga su confianza en el Señor. Y si usted está en Cristo, esta palabra nos da firmeza, nos da garantía de que como Él ha resucitado, podemos seguir confiando en Él. Como Él ha resucitado, podemos tenerlo presente en nuestra vida. Como Él ha resucitado, nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Como Él ha resucitado, siempre podemos buscarlo con mucha fe, para que Él asista en todas las cosas que necesitamos. Porque Jesús resucitó. Como Él resucitó, sigue orando. Amén. Muy bien. Ahora vamos con la tercera razón de que Jesús es el Mesías. Vamos al versículo 33 hasta el versículo 36. Estamos en Hechos 2, 33 a 36. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ahí está la tercera razón de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el ungido, es el señalado por Dios. Y es porque fue exaltado. Porque fue exaltado. Es importante porque la exaltación lo lleva, digamos, a un estado distinto al que era Jesús, ¿no? Jesús fue 100% humano, fue propenso a toda debilidad, aunque no cayó en ninguna debilidad. Jesús era como nosotros. Pablo tiene que decir, si alguna vez lo conocimos al Jesús
como ellos lo conocieron, ya no es así. Por ejemplo, cuando el apóstol Juan lo vio allí en la revelación de Apocalipsis, dice la Biblia que quedó como muerto. ¿Eso qué significa? Que este es el Jesús exaltado. No es el Jesús como lo conocemos en los evangelios. Jesús ha sido exaltado al cielo mismo, a la gloria misma. Ahora, ¿eso qué significa? Que nosotros ya no lo vamos a ver como, digamos, como Él mismo. Para nosotros, digamos, para que nosotros lo podamos mirar cara a cara, tenemos que pasar de ese estado natural que tenemos ahora, justamente cuando partamos a la eternidad, allí con un cuerpo glorificado, ahí lo vamos a poder ver cara a cara. O sea, la exaltación es algo propio que corresponde al Mesías. ¿Y por qué lo digo? Porque en la historia ningún personaje, ni siquiera Enoc, ni siquiera Elías ha sido exaltado. El único que ha sido exaltado a la diestra de Dios y puesto por encima de todo es Jesús. Qué tremendo. Por eso que tanto que David mismo, siendo rey, siendo de su descendencia, llama mi Señor, mi amo, mi dueño, lo llama así. Eso significa que Jesús, al ser exaltado, está por encima del mundo natural, por encima de este mundo maligno. El Mesías está por encima del mundo natural y el mundo espiritual. Y entonces la pregunta es, ¿usted conoce al Cristo exaltado? La gente conoce a cualquier Dios, a cualquier imagen, la gente pone su confianza en cualquier persona, pero no lo pone en el Cristo exaltado. Dios exaltó a Jesús al resucitarlo de los muertos. Estamos hablando de esa exaltación humana a un nivel superior, como ser humano. Fue exaltado como, qué tremendo es eso. Exaltado significa ponerlo más alto. Y eso fue puesto el Señor. Por eso que el libro de Filipenses, entre todos los pasajes, capítulo 2, versículos 9 al 11, es el pasaje más conocido que se usa justamente para probar la exaltación de Jesús. Dice así: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué tremendo. Gloria a Dios por esa palabra de Filipenses 2, 9 al 11. Entonces, en la exaltación de Cristo podemos distinguir 4 cosas. ¿Qué distinguimos en la exaltación de Cristo? Primero, que la resurrección entre los muertos, que pone de manifiesto su inmortalidad y expresa su victoria sobre el pecado y la muerte. Segundo, la ascensión a los cielos, por la que Cristo dejó de estar afectado por las circunstancias espacio-temporales que existen en la esfera terrenal. Tercero, al estar sentado a la diestra de Dios Padre, indica la participación de Cristo en el gobierno, en el honor, en la gloria con el Padre. Eso está en Apocalipsis 22:4, su segunda venida, donde se revelará con gloria y majestad para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso que el Señor Jesucristo resucitó y fue exaltado, ¿no? Y cuando fue levantado de los muertos, cuando triunfó sobre la muerte, cuando triunfó sobre los poderes de las tinieblas como hombre. Por eso la Biblia dice que toda rodilla se doblará ante Él. Toda rodilla, toda persona reconocerá al Cristo exaltado, porque Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho como hombre. Todo hombre se postrará ante Él. ¿Por qué? Porque Él ha sido exaltado. ¿Qué nos enseña esto? Que tenemos que aprender a reconocer a Cristo, ¿no?, como exaltado. ¿Y quién es exaltado? Alguien exaltado
es alguien quien ha llegado a una meta, quien ha logrado un propósito, quien ha alcanzado un objetivo. No todos son reconocidos, no todos son exaltados. Ahora, las personas, seguramente usted ha sido exaltado porque ha podido tener, con su esfuerzo, con su dedicación, con su diligencia, ha podido lograr cosas en esta tierra. Y eso está bien. Pero aquí vemos a alguien que tuvo un proyecto salvífico en favor de usted y de mí. Un proyecto de vida, un proyecto de cambio, de transformación. Y que Dios aprobó. Y que Dios dijo, consumado es. Y por eso lo exaltó. Por eso que tenemos que reconocer y creer que Dios lo ha exaltado. Dios exaltó a Jesús cuando ascendió a los cielos, cuando lo sentó a la diestra de Dios, cuando lo puso en un lugar de honor. Cristo es exaltado por el Padre. ¿Por qué? Escúchenme, ¿saben por qué fue exaltado? Porque hizo una gran obra. ¿No? Porque hizo una gran obra en favor tuyo, en favor mío. ¿Y cuál fue esa gran obra? Nos ha librado del pecado, nos ha librado de las obras de las tinieblas, nos ha librado de la condenación eterna, nos ha justificado de nuestros pecados. Entonces, y lo que Él ha hecho ha sido real, de lo que Él ha hecho ha sido palpable. ¿Qué más? ¿Por qué Dios lo exaltó? Miren lo que viene cuando Dios nos exalta. Dios se exaltó poniendo a sus enemigos debajo de sus pies. ¿Eso qué significa? Que no hay nada, no hay nadie debajo de la tierra que no haya sido sometido a Cristo. Eso es exaltación. Dios exaltó a Cristo al hacerlo Señor y Cristo, al hacerlo dueño, al hacerlo amo. Cristo ha sido exaltado y por eso podemos confiar en Él. Y aquí hay una reflexión. ¿Cómo estás exaltando a Cristo? ¿Cómo lo estás exaltando? Así como el Padre Celestial exaltó al Hijo como hombre porque vio una gran obra, porque reconoció que nadie había logrado lo que Él logró. ¿Usted qué está haciendo? A veces queremos que Dios nos exalte sin hacer nada, sin hacer ninguna obra. El Padre lo exaltó a Cristo porque hizo una gran obra, dio su vida por ti, dio su vida por mí. ¿Cómo estamos exaltando al Señor? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estás del lado del Cristo exaltado, del Cristo triunfante, del Cristo glorioso? ¿O estás del lado de los mesías de este mundo, de los ídolos de este mundo, de los dioses de este mundo? Por eso que es importante. Usted dirá, para decirlo de manera sencilla, ¿cómo usted puede exaltar a Cristo? ¿Cómo usted puede exaltar el nombre de Cristo? Miren, tus palabras, tu conducta, tus acciones, tus decisiones. Con ello puedes exaltar el nombre de Cristo, ¿no? Por eso que el Señor va a decir, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi respeto? Cada día tenemos la oportunidad de exaltar el nombre de Cristo. Ahora, ¿y cuándo exalta el nombre de Cristo? Cuando esas palabras, esas acciones, esa conducta, esos hábitos son conforme a las Escrituras, son conforme a la voluntad de Dios, agradan al Señor. Así le exaltamos. Así que hoy es un nuevo día, hoy es una nueva oportunidad para exaltar el nombre de Cristo. Y si no lo estás exaltando porque estás sumergido en las pasiones de este mundo, estás en rebelión, estás en desobediencia, estás viviendo una vida carnal, una vida gobernada por la carne y por el diablo, y pide perdón al Señor por no exaltarle con tu vida y dile, Señor, a partir de hoy voy a vivir para exaltar, voy a vivir para glorificar, voy a vivir para que tu nombre sea reconocido, tenga un nombre grande entre las personas. Por eso que exaltar a Cristo significa que voy a tomar acciones, decisiones, conducta según las Escrituras. Ánimo, es tiempo de exaltar,
el nombre de Cristo, y no exaltar el pecado, no exaltar al diablo, no exaltar la impiedad, no exaltar la mentira. Y finalmente, versículo 37 hasta el versículo 40, ahí encontramos la cuarta manera, la cuarta razón de que Jesús es el Mesías. Dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamara. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y ahí está la cuarta manera, como la cuarta razón de que por qué Jesús es el Mesías, es el ungido de Dios, y es porque ha dado perdón y salvación. Jesús ha dado perdón y salvación. Nos ha dado perdón y salvación. ¿Eso qué significa? Es importante porque estaba establecido que el Mesías iba a arreglar todas las cosas. Miren, en este día quiero decirte con mucha claridad y con mucha seguridad y convicción: solamente Jesús es el único que puede arreglar tu vida. Solo Él puede arreglar todas las cosas. Y lo que estaba por arreglar, ¿cuál era? ¿Cuál era lo que estaba por arreglar? ¿Cuál es la raíz de todos los males? El pecado. Y por eso que Él lo ha arreglado, trayéndote perdón. Él ha arreglado, trayéndote salvación. ¿Por qué? Porque tú y yo estábamos enemistados de Dios, estábamos apartados de Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Jesús es la solución. Jesús es el que nos ha dado perdón y salvación. Así que el Mesías realizó esta obra de perdón, realizó esta obra de salvación. ¿Por qué? Porque sin salvación, escúcheme bien, sin perdón no hay salvación. Ahora las cosas se podían arreglar, porque ahora ya estaba el Mesías y esa salvación se iba a dar. ¿Cómo se da esa salvación? ¿Cuál es el proceso de esa salvación? Esa salvación de tus delitos y pecados, esa salvación de tu estado, de tu condición, de tus ataduras que tienes, es a través del arrepentimiento, como dice ahí el pasaje. El arrepentimiento, el bautismo en Cristo y otorgar el don del Espíritu Santo. Por eso que cuando escucharon, dice el texto que hemos leído, cuando escucharon al apóstol Pedro allí, dice la Biblia que quedaron compungidos, que reconocieron su estado, reconocieron su condición, que su cara estaba confrontada, llenos de vergüenza, reconocieron su culpa y dijeron: ¿qué debemos hacer? Si nosotros decidimos matarlo al Salvador del mundo, aunque la Escritura lo dijo que se iba a cumplir, es porque no conocíamos las Escrituras. Ay Dios, ¿qué tenemos que hacer? Por favor, le dijeron: ¿qué tenemos que hacer? Ahora se acabó nuestra esperanza, se acabó todo. Y es ahí donde el Señor, a través del apóstol Pedro, le va a decir: hay que arrepentirse. Porque cuando no conocemos las Escrituras, pisoteamos el nombre de Cristo, nos burlamos del nombre de Cristo. Cuando no conocemos las Escrituras, vivimos contrario a Dios, somos enemigos de Dios, estamos enemistados con Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Cuando usted conoce a Cristo, lo primero que va a suceder en su corazón, cuando usted se arrepiente, usted va en este día, arrepentimiento significa que usted se va a redarguir, que usted va a reconocer su condición, que usted toma la decisión de volverse a Dios, porque la palabra de Dios le ha confrontado, le ha dicho lo que tiene que hacer. Cuando usted se arrepiente, reconoce sus pecados, ¿no? Cuando usted se arrepiente, todos sus sucesos se van a conmover. Usted va a decir: Señor, ya no quiero seguir ni un minuto más en este estado de desobediencia,
en este estado de rebelión, en este estado de pecado. Arrepentimiento significa que voy a cambiar de actitud, voy a cambiar de conducta, voy a cambiar mi forma de ver la vida. Arrepentimiento es pensar diferente, es pensar diferente, es sentir compunción por haber vivido a espaldas del Señor. Arrepentimiento es lamentarse por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios. Arrepentimiento es un decidido propósito de no volver a actuar mal en adelante. El arrepentimiento es un requisito esencial para el perdón de nuestros pecados. El Señor en esta mañana quiere perdonarle sus pecados, pero tiene que arrepentirse. Y tiene que convertirse al Señor para que vengan de tiempos de refrigerio de parte de su presencia. ¿Qué haremos? Dice, arrepentidos. ¿Por qué razón? ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Porque el pecado es un estorbo, el pecado es un impedimento, el pecado nos separa de Dios. Arrepentirse significa que he pecado. Señor, perdóname por mi orgullo, por mi mentira, perdóname por mi vanagloria, perdóname por haber ofendido a mi prójimo. Señor, yo me arrepiento. Y la mejor manera de dar una señal, un indicador, una evidencia de que me he arrepentido es que yo me voy a bautizar en el nombre de Cristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y voy a recibir esa llenura del Espíritu Santo. Yo le pregunto, ¿usted se ha arrepentido? ¿Por qué está ahí conectado? Está aquí porque reconoce al Cristo de las Escrituras, al Cristo exaltado, al Cristo que resucitó. ¿A qué Cristo usted sirve? ¿A qué Cristo usted alaba? ¿A qué Cristo usted ora? Usted no puede conocer a Cristo si no lo reconoces como el dueño, como el amo de tu vida. Es decir, si no lo reconoces como Dios. Cristo es el Señor de tu vida. Cristo es el Señor de toda la creación. Lo necesitas para ser salvo, para ser salvado y para ser restaurado. Por eso que la necesidad básica, la necesidad principal de cada persona que nace en el mundo, ¿cuál es? Es ser salvo del pecado y de la condenación eterna. Por eso que necesitas conocer a Dios, ya que Él es el único Salvador personal. Jesús se esmeró para que lo conocieran como el Cristo, como el ungido, como el señalado por Dios, como el santificado, como el Salvador del mundo. Estas razones, quiero concluir diciendo, estas razones por las cuales Jesús es el ungido, es el Mesías, es el Cristo, son suficientes. En primer lugar, para afirmar nuestra fe en Él, pues su presencia y obra ha sido profetizada en las Escrituras. Hoy hemos visto 4 razones poderosas, suficientes, de que Jesús es el señalado por Dios, es la respuesta para tu vida, es el que puede arreglar tu vida. Y es primero, porque Jesús fue profetizado en las Escrituras. Segundo, porque fue resucitado por Cristo, por Dios. Tercero, porque fue exaltado. Y cuarto, porque ha dado perdón y salvación. Vamos a orar. Quiero orar por usted, primero, para que usted le pueda conocer al Señor. Y si usted ya le conoce, quiero orar para que usted siga afirmándose en la fe, en la persona de Jesús. Amado Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque, en primer lugar, quiero orar por los que te conocen, por los que han nacido de nuevo, por los que son tus hijos. Que esta palabra afirme su vida, afirme su fe, afirme su confianza. El Señor en todo momento, y sobre todo en tiempos difíciles, en tiempos de tragedias, en tiempos donde se han levantado los gigantes, en tiempos donde se han levantado las adversidades. Que esta palabra, Señor, que tú eres el Cristo de las Escrituras, que tú resucitaste, que tú has sido exaltado, Señor, que tú has traído perdón y salvación. Señor, nos renueve, nos fortalezca, nos haga, Señor amado, seguir adelante, poniendo nuestra confianza en ti, sabiendo que tú estás con nosotros, sabiendo que el Dios en quien hemos creído es un Dios todopoderoso,
Es un Dios glorioso, es el Dios que todo lo puede, es el principio y el fin, Señor. Que esta palabra, Señor, fortalezca nuestra fe, fortalezca nuestra vida, pero también quiero orar en este día por aquellos, Señor, que se han conectado y no te conocen. Quiero orar por ellos. Si usted no conoce al Señor en esta mañana, en este día, ábrele su corazón, reconozca su pecado. Ahí ore conmigo, repite esta oración. Padre Celestial, no te conozco, soy pecador, estoy apartado de ti, estoy lejos de ti, te necesito, tú eres el Salvador del mundo, te acepto en mi corazón, perdona mis pecados, sálvame, Señor, del estado, de la condición en la que tengo, me arrepiento de mis caminos, te recibo como el dueño de mi vida y como el Salvador de mi vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Dice la Biblia que cuando alguien se convierta al Señor, en el cielo hay fiesta. Así que te felicito si en esta mañana aceptaste a Cristo como el dueño de tu vida. Dios te bendiga. Bendiciones. ¿Listo, iglesia? ¿Cómo están? Qué bueno de adorar al Señor con nuestras vidas, con nuestra alabanza, de adorar al Señor con nuestra reverencia a la palabra, pero también adoramos al Señor con lo que Él nos da, con lo que Él nos provee, con lo que Él nos bendice. Nuestra vida es evidencia del amor del Señor, de la provisión de Dios, del favor del Señor. Así que vamos a ofrendar con mucha alegría, con mucha generosidad, vamos a alegrar con mucho agradecimiento por lo que Él nos da cada día. Vamos a ofrendar allí en la pantalla aparecen las cuentas de la iglesia. Usted allí puede hacer esa operación, y si usted no puede hacerlo a través de la cuenta, lo puede hacer de manera física y poder enviarlo a la casa del Señor. Amén. Vamos a orar por lo que se han levantado las ofrendas. Vamos a hacerlo con una actitud de agradecimiento. Amado Señor, muchísimas gracias por ofrendar con alegría, por ofrendar con acción de gracias, con gratitud, por ofrendar, oh Dios, con reconocimiento a que tú eres la fuente, el autor de toda provisión que tenemos. Señor amado, gracias por bendecirnos, gracias por proveernos, gracias por suplir nuestras necesidades, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de darte lo que tú nos has dado primero. Señor, recibe estas ofrendas de una iglesia generosa, de una iglesia dadora, y oramos para que tú sigas proveyendo, tú sigas supliendo, tú sigas multiplicando, Señor. Señor amado, la vida material, la vida financiera de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Presencia hoy vendrá, el mundo está seco y necesita tu amor y esperanza que da vida. Danos tus ojos para ver que el mundo te oirá. Aviva hoy nuestro corazón, trae tu lluvia, cambia nuestras vidas, cantamos. Ellos verán, el mundo está seco y necesita tu amor y esperanza que da vida. Danos tus ojos para ver que el mundo te oirá. Aviva hoy
el fuego.